Y en esta mañana nosotros ya estamos listos para recibir a una querida pastora. Mire que hace unos días que no la habíamos podido recibir no por problemas con ningún aparato técnico de la pastora, sino de nosotros desde acá, con las plataformas que utilizábamos, que nos estaba, ¿verdad?, dando un poco de inconveniente. Pero qué bueno es que en esta mañana ya nosotros podemos disfrutar de la presencia de la pastora Sandra Oyola para hablarnos sobre el Ministerio Intergeneracional de la Iglesia. Pastora, qué bueno verle, Dios mío, qué bueno verle. ¿Cómo está? Amén, amén, bien, gracias al Señor. Les saludamos, les bendecimos. Qué Aquí bueno. estamos otra vez. Una nota jocosa. Yo le decía, Señor, ¿quién es el Jonás de los viernes que no podemos conectarnos? Si soy yo, déjame lanzarme al agua. Pero aquí estamos, una gran victoria. El Señor siempre busca la manera de darnos las herramientas adecuadas y seguir adelante con esta gran encomienda de Dios para este tiempo que ha puesto en tus manos, Pastor Semidey, y que ha sido perseverante. Sé cuánto sufriste cada vez que estas conexiones se interrumpían. Así que, pero el Señor te honra y damos gracias al Señor que hoy estamos conectados otra vez. Tenemos una gran asignación, una grande asignación a los que nos han tocado pastorear este tiempo. Sabemos que en todos los tiempos de la historia han habido desafíos, retos, pero esto como que ha ido en escala, no sé, de alguna manera ha ido en escala. A veces nosotros los hijos de Dios estamos apercibidos por la palabra de que estamos viviendo en tiempos postreros, pero también el reino de las tinieblas también sabe que hay muchas cosas que se van cumpliendo y es como que el camino se vuelve cada vez más empinado, y sabemos que contamos con la ayuda de Dios, con la guianza de su Espíritu y con todos los depósitos del reino para este tiempo. Sigue siendo un gran desafío, pero aquí estamos diciendo presente a lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Y precisamente en esta mañana, que es el tema de el ministerio, la iglesia intergeneracional, el ministerio intergeneracional, siempre repasamos la base. El ministerio intergeneracional es el compromiso, y esa palabra en mayúscula y en bold es el compromiso, negrilla para los que hablamos buen castellano. Exactamente. De ser una iglesia con diversidad de talentos, muchos dones y sin muros. Eso es lo que define prácticamente el ministerio intergeneracional. La diversidad de los dones y talentos, y que no haya muros entre las generaciones, que podamos integrar las generaciones para llevar a cabo la encomienda que es presentar este evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Que Jesucristo sea el tema principal de nuestras enseñanzas, de nuestras prédicas, su vida, su muerte, su resurrección, y a quien delegó para continuar este ministerio, que es a su Santo Espíritu. Entonces esa dinámica se da de manera mutua, en crecimiento mutuo, desafío mutuo, tanto niños, juveniles, jóvenes, adultos, mayores, que se puedan complementar unos con otros, y repito, centrados en un solo mensaje, en una sola enseñanza, un solo Dios, en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que es lo que creemos por la palabra. Entender que nadie es demasiado joven o demasiado viejo para estar en el ministerio intergeneracional de la iglesia. Todos somos iglesia. Y hoy creo que más aún necesitamos ese espacio para exponer a nuestros jóvenes. Hemos hablado de las diferentes generaciones, hemos tomado cada una durante todos estos meses pasados, reforzando las herramientas que se pueden usar para cada una. Pero en este tiempo creo que nuestros jóvenes están enfrentando un desafío. Yo no sé si hablo por todos nuestros compañeros y compañeras, pastores y pastoras, pero veo cómo nuestros jóvenes, y hablo cristianos, no cristianos, cómo la juventud
está siendo arropada por filosofías, Sí. por influencias antibíblicas, totalmente antibíblicas. Y es sorprendente, pues, aquellos que están más conectados en las redes, cómo han estado siendo seducidos nuestros jóvenes. Y eso me lleva al pasaje bíblico de los jóvenes hebreos, Ananías, Azarías, Misael, sus nombres hebreos en español, ¿no? Incluyendo a Daniel, pero estos tres que son los que presentan, con Daniel también, los que presentan este desafío del libro de Daniel en el capítulo 1. Y como estamos hablando del ministerio intergeneracional, necesitamos que nuestros adultos, nuestros mentores, los cubran en oración. Y yo sigo creyendo en el potencial de nuestros jóvenes. Así es. Cuando Jeremías se le encomendó el llamado profético, Jeremías se vio y dijo, no soy capaz, soy muy joven. Pero la gracia del Señor, el amor de Dios fue más fuerte. Por eso dice, me seduciste y me dejé seducir. Pero él se consideraba a sí mismo demasiado joven para exponer su voz en un tiempo difícil y complicado. Y yo reto y desafío a nuestros jóvenes cristianos a que no tengan temor a dejar escuchar su voz en medio de los tiempos que vivimos. Podrá haber mucho ruido, pero solo ruido. La voz de nuestros jóvenes, que sigo creyendo en esos Jeremías de este tiempo, en esos José de este tiempo, en esos Daniel de este tiempo, que se ponen en la brecha, Ananías, Azarías, Misael, que se ponen en la brecha este tiempo. Pero viendo precisamente ese pasaje de Daniel, cuando lo que podemos ver es que en cada conquista de cada imperio, y estoy refiriéndome a la historia del pueblo de Israel, en cada conquista de cada imperio, lo primero que cada gobernante hacía era atrapar a los jóvenes. Correcto. A los más sabios, a los más dotados, a los que tenían linaje, y no hay diferencia a lo que está ocurriendo hoy. No hay diferencia. Vemos cómo están siendo seducidos porque hay un gran potencial. Resaltan su voz, su entendimiento, su intelecto. Pero esos jóvenes en la historia nos demostraron que todavía hay un remanente fiel que decide poner todas esas capacidades al servicio de Dios, y podemos ver el respaldo de Dios. Con esos jóvenes precisamente vemos el desafío de la gran mayoría ante aquella estatua. Ellos siendo una minoría, específicamente solamente 3 jóvenes, pero decidieron ponerse en la brecha, defender sus creencias, defender su herencia de fe, y pararse y desafiar a esa gran mayoría que decía lo contrario. Y vemos cómo el Señor les respalda. No los libró del horno de fuego, pero ahí estuvo con ellos y los puso en alto. Y poner en alto a nuestros jóvenes hoy es poner en alto a Dios mismo, porque vemos que entonces reconocieron al Dios de ellos. Y en este tiempo, el ministerio intergeneracional, creo que el llamado directo va a nuestros padres, abuelos, y hablo en sentido biológico y en sentido espiritual. Estamos pidiendo a esa primera, segunda generación de padres espirituales, de padres biológicos, mentores, que cubramos a nuestros jóvenes en oración, que les cubramos en oración, que los rodeemos con amor, y que no olvidemos el fundamento de la palabra. Precisamente el profeta Jeremías habla de parte del Señor y hace un reclamo cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. En otras palabras, yo los escucho y dicen cosas de mí, pero cuando miro el contenido de lo que hay dentro, están lejos. Y lo que conocen de mí es solamente unas ordenanzas que le han sido enseñadas. Pero declaramos que nuestra generación rompe con eso y se levanta. Y entonces a nosotros nos ocupa, nos
mantener el fundamento, las enseñanzas de la palabra como son y cubrirlos en oración y amor. Pastora, ¿puedo compartir con usted por un momento? Permítame, y disculpas por interrumpirla, pero es interesante lo que usted está presentando en esta mañana, porque al yo escucharla y hablando sobre este reclamo que podamos creer en nuestra juventud, cuando yo voy a los escritos bíblicos, yo me doy cuenta que en el Nuevo Testamento hay un escritor que también pide el mismo voto de confianza por los muchachos. Cuando el mismo escritor reconoce y dice que los jóvenes son fuertes y ellos han vencido al maligno. Y pide también el escritor bíblico que la iglesia mire en la juventud y tengan ese voto de confianza con ellos. De hecho, a tal punto es que cuando nosotros miramos muchas de las manifestaciones y muchas de las causas que se dan en el mundo, quienes las están liderando y quienes están muchas veces frente a ellas en el campo y en el frente, dando la batalla, son muchachos, son los jóvenes. O sea, tienen una fuerza. Cuando creen en algo, lo creen y van en pos de eso. Entonces, esa misma fuerza, la iglesia la puede utilizar y cuando digo utilizarla, no en sentido negativo, sino utilizarla en términos de que esos jóvenes que son fuertes, si les enseñamos la palabra de Dios, si los amamos, si los preparamos, son esa misma fuerza, la pueden utilizar para poder ellos seguir siendo proclamadores de esperanza en un mundo que está lleno de desesperanza. Así que a mí me parece que nosotros debemos ciertamente asumir ese voto de confianza a todos y darle el espacio a los jóvenes para que ellos puedan ciertamente crecer y puedan continuar en el esfuerzo de poder compartir la palabra de Dios, pero tenemos nosotros que dar la oportunidad, darle el espacio que lo puedan hacer, permitir que ellos puedan desarrollarse a su forma, a su manera, y a la misma vez en las casas de nuestros muchachos y en la iglesia capacitarlos y adiestrarlos para que ciertamente ellos puedan continuar con la tarea. Definitivamente, estoy 100% de acuerdo y precisamente de eso se trata el ministerio intergeneracional, que podamos complementarlos a ellos. Hay una experiencia vivida en nuestros adultos mayores, hay sabiduría en sus experiencias, pero de esa misma manera compartirlos con amor. Si nosotros gozamos de dignidad, de integridad y libertad, es porque nuestro Dios creador nos formó de esa manera, con esas cualidades. Nuestro Dios nos formó más allá de lo que la Constitución pueda decir. Dios en el plan original así lo estableció. Y si entendemos esos principios, los comunicamos a nuestros jóvenes, porque de eso se trata el ministerio intergeneracional. Sí, no es lastimarlos, no es juzgarlos, no es condenarlos. Claro que hay procesos disciplinarios, pero cuando entendemos esos procesos disciplinarios como procesos de enseñanza, de corrección, fundamentados en el amor, en esa valoración, en esa aprobación, ellos lo asimilan de manera correcta. Los jóvenes saben quiénes les aman genuinamente y se dejan guiar, se dejan corregir, y yo creo que nos ha creado un gran peso. Son líderes, tienen un gran potencial. Así es, pastora. Y damos gracias por los Pablos que creyeron en los Timoteos, y los instruyeron, y cuando había que corregirlo los corregían, y cuando había que disciplinarlo en términos de enseñanza lo hacían sin reparo. Pero los Timoteos se sabían amados por los Pablos, por generalizar, ¿no? Y poner un ejemplo. Y entonces, dentro del ministerio intergeneracional, por eso es importante que entre todos esos grupos juveniles, jóvenes, adultos, repasemos nuestras creencias. Esos son 7 pasos que simplemente agarré de esta fuente para complementar y culminar. Creer, cuáles son nuestras creencias, sobre qué están cimentadas nuestras creencias, celebrando los elementos, aquellas como la Santa Cena,
lo que es el bautismo de manera intergeneracional, adultos con jóvenes, juveniles, discernir, tomar la palabra, desmenuzarla, ayudarlos a crecer en el discernimiento de espíritu y de la palabra y todos estos elementos, las oraciones en común, orando los unos por los otros, en todo lo que es la participación, incluyendo el discipulado, ese tiempo de enseñanza, de afirmación y repaso de adultos, mayores, jóvenes, juveniles, y dando el espacio y la oportunidad para preguntas, dudas, proveyendo foros en las iglesias donde haya participación de todos y escuchar la voz de todos. La manera de pensar de nuestros jóvenes quizás no es la misma de los adultos, pero hay que darle espacio para que ellos expresen sus inquietudes y poder orientarlos. Por lo menos quise hoy en esta plática enfocarme en este grupo por lo que se ve en los medios y en las redes. Claro, pastora. Amén. Totalmente de acuerdo con usted y yo creo que hay que seguir insistiendo, pastora. Y me gusta mucho el acercamiento que usted nos trae todos los viernes y comparte en esta mañana ese acercamiento a nuestros muchachos y muchachas. A mí me parece que la iglesia debe continuar haciendo el ejercicio bíblico cuando en el Antiguo Testamento se le presenta a los padres que le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, que los instruyamos. A mí me parece que eso es un elemento que hay que retomar. ¿Por qué? Porque esa palabra que se queda, esa palabra, y usted que trabaja con la parte de la neurociencia y toda la cosa, usted y yo sabemos que esa palabra esa palabra es impregnada, está tatuada en la cabeza, esa palabra no se olvida, esa palabra se queda grabada ahí, y esa palabra no vuelve atrás vacía. Pues entonces hay que retomar esto. La iglesia también tiene que mirar hacia esa dirección y también abrir espacios de diálogo, pastora, con nuestros muchachos y muchachas, compartir sus más grandes interrogantes, que ellos puedan de alguna manera sentir que la iglesia le contesta sus preguntas, y que cuando ellos salen a la carretera, ellos puedan salir convencidos, seguros de que ellos creen en Jesús, pero no tan solo creen en Jesús, sino que también tienen todas respuestas claras, específicas, que nadie por allá les venga a poner cosas en la cabeza, y si tratan de hacerlo, que siempre lo van a hacer, lo van a tratar de hacer, pero ellos estén convencidos de que no, en mi iglesia me contestaron mis preguntas, yo estoy claro, estoy convencido. Me parece que es importante que miremos estas cosas, pastora. Amén. Y la oración, porque la palabra es una semilla y la regamos con la oración, y confiando que el Espíritu dé el fruto a su debido tiempo. Creer que el Señor está manifestado, que está muy al tanto de todo esto, que lo sabemos, pero lo otro que nos resta es orar y cubrirlos. Y es mi convocatoria a todos mis compañeros y compañeras, pastores y pastores, velar por estos corderos que se van levantando y hablarles con claridad y crear foros. Tenemos que ser intencional, crear foros, paneles en la iglesia a través de las plataformas que podamos hacerlo y contrarrestar todas estas mentiras y engaños que están siendo esparcidas en estas filosofías y creencias. Así que tenemos una gran tarea todavía por delante. Pastor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pastora. Ciertamente tenemos una tarea, tenemos trabajo que hacer, tenemos muchas cosas que tenemos que realizar. Sé que el Señor en su gracia ciertamente nos ayudará y provocará el Señor que podamos cumplir con nuestra tarea de ayudar a nuestros muchachos y nuestras muchachas. Necesitamos de ellos, porque si no se levanta una generación de Timoteos, si no levantamos generaciones de Josué, generaciones de Caleb, si no levantamos generaciones de Tito en el Nuevo Testamento, si no levantamos nuevas generaciones, ¿quién va a continuar con la tarea? Amén. Y necesitamos levantarlos. Amén, así mismo. Así que les bendecimos y seguimos adelante
los programas restantes que tenemos en este día. Claro que sí, pastora. Mi abrazo de la paz del Señor, pastora. Pero antes de irnos, ¿cómo la gente puede conocer de usted y puede conocer de su ministerio? Sí, amén. Se puede conectar a nuestra página, el Centro de Discipulado Mundial. Centro de Discipulado Mundial. Ahí hacemos todas nuestras transmisiones, ¿cómo es? Reflexiones. Pero ahí es que nos pueden conseguir el Centro de Discipulado Mundial a través de Facebook o YouTube, porque todo lo que hacemos a través del Facebook también lo subimos a YouTube para aquellos que les dificulta la plataforma de Facebook. Amén. Así sea, para la gloria del Señor, pastora. Y le rogamos al Señor que en su gracia el Señor continúe bendiciéndole de manera abundante. Sabe que le amamos y gracias por dejarse usar por el Señor para bendecirnos a todos nosotros. Amén. Adelante siempre en el Señor. Un abrazo, pastora, que vaya bien en la paz del Señor. Igual. Amén. Un abrazo.